Gracias por unirse a Fox Noticias. Soy Rachel Campos Duffy. Comenzamos con una Fox alerta. El expresidente Joe Biden ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Una declaración de su oficina personal revela que Biden fue diagnosticado el viernes y el cáncer ya se ha extendido a los huesos. El mensaje añade que, cito, el cáncer parece ser sensible a hormonas, lo que permite un tratamiento efectivo. Aquí está nuestra amiga y doctora del canal Fox, radióloga y doctora Nicole Saphier. It is a Gleason score of 9. Now, the Gleason is scored from 2 to 10, 10 being the most aggressive, meaning it grows the fastest, it has the highest risk of it metastasizing outside of the prostate gland. So 9 we would consider very aggressive. Other information that they have told us is that it has already metastasized to the bone, which, as we know, this is stage 4. The one good thing that they did mention about President Biden's case is that it is hormone sensitive. So there's a way to actually treat this, either surgically or through medications. And I know when people hear stage 4, they get very nervous. Obviously, that is worst case scenario when you're talking about cancer. But we have so many treatments these days that you can actually live for quite a long time with stage 4 cancers. La oficina de Joe Biden dice que él y su familia están evaluando opciones de tratamiento. El hijo de Joe Biden, Beau, murió de cáncer cerebral hace 10 años. Antes de su presidencia, Biden tuvo 2 aneurismas cerebrales que ponían en peligro su vida. Y en ese momento los médicos dijeron que tenía un 50% de oportunidad de sobrevivir como senador de Delaware. El presidente Donald Trump publicó esto en Truth Social. Cito: Melania y yo estamos tristes de escuchar sobre el reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Extendemos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación. Un nuevo papado comienza. El Papa León XIV inició formalmente su papado con un emotivo discurso ante 150.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro y las calles cercanas ayer. En su misa inaugural, el Papa León reconoció las divisiones entre los fieles mientras promovía la unidad en la Iglesia. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell'amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. El vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio asistieron a la misa inaugural. Ambos son católicos. Vance se convirtió al catolicismo en 2019. Esta mañana Vance se reunió con el Papa y le regaló una camiseta de Chicago Bears con el nombre Papa León y el número 14. Según Vance, el nuevo papado no se trata de política. I try not to play the politicization of the Pope game. I'm sure he's going to say a lot of things that I love. I'm sure he'll say some things that I disagree with, but I'll continue to pray for him in the church. The church is about saving souls and about spreading the gospel. And yeah, it's going to touch public policy from time to time, as all human institutions do, but that's not really what it's about. And I think it's much healthier for the American media and certainly for Catholics to not take such a, politics in the age of social media attitude towards the papacy. Un momento poderoso durante la misa inaugural para el Papa fue cuando recibió el anillo del pescador. Puedes ver al Papa aquí emocionándose, mientras el cardenal Tagale le ponía el anillo. El anillo lleva la imagen de San Pedro, primer Papa de la Iglesia, y el nombre y sello del nuevo Papa. Cuando la prensa le preguntó a Marco Rubio sobre posibles diferencias en el Papa en temas políticos, el secretario de Estado dejó en claro que el Papa es una figura espiritual y no una figura política. The Pope is not a political figure. I know he's covered like one, but they're not.
They're the earthly head of the Roman Catholic Church. It is not a political office. It is a spiritual office, and it is one that it has social teachings that are aligned with the faith and with the gospel. And but I don't believe those are incompatible with a national policy that tries to prevent mass migration, which is not compassionate to people that are being trafficked into our country, and is also not compassionate to people in the country who suffer gravely. When 1 million people come here illegally, if 1,000 of them are dangerous criminals, those are a lot of victims, and that's not fair either, and that's not compassionate. El Papa León ha indicado claramente su deseo de colegialidad. En sus primeros momentos como Papa, habló a más de 1 billón de católicos en el mundo sobre caminar juntos como una iglesia unida. Muchos analistas de la Iglesia creen que esto es un cambio respecto a su predecesor, el Papa progresista Francisco, quien hizo declaraciones polémicas que generaron confusión y división entre los católicos más tradicionales. ¿Cuáles serán las prioridades del Papa León? Una reunión privada la semana pasada nos da algunas pistas. En su primera reunión con el cuerpo diplomático del Vaticano, el Papa León afirmó que la familia está fundada en la cita unión estable entre un hombre y una mujer. También expresó su opinión sobre el aborto, diciendo que a veces es necesario utilizar, cito, blunt language. El Papa dijo que tanto los nacidos y los ancianos merecen dignidad como criaturas de Dios. Aún otro mensaje importante que me da esperanza para el futuro del papado y de la Iglesia Católica. El sacerdote de la Arquidiócesis de Nueva York, Reverendo Gerald Murray, está aquí con nosotros ahora. Padre, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar, antes de hablar sobre quién es el Papa León, podemos hablar un poco del conclave. Terminamos con un Papa americano, algo que ni tú ni yo esperábamos. No. Esto nunca ha pasado en 2000 años de la historia de la Iglesia. ¿Podría hablarnos sobre el conclave? ¿Cómo es que sucedió? Que todos pensaban que iba a ser el italiano Parolin, que es asesor del Papa Francisco, muy amigo, también progresista. ¿Cómo es que él no ganó y ganó este americano? Es un misterio porque los cardenales no deben hablar de lo que pasa allá en el conclave, pero se sabe que en diferentes periódicos se dice que Parolin tiene como 40 o 50 votos, necesitaba 89 para ganar, no podía llegar a este punto, entonces había un interés en alguien otro que podía ganar. Los votos. Los votos, exactamente, y en ese caso Prevost, que era el jefe de la oficina por los obispos en el Vaticano, pero antes era un misionario en Perú, es un norteamericano también, recibió un interés y que creció y por la cuarta... Pero parece que dividieron un poco los cardenales porque Parolin era parte de ese trato del Vaticano con el gobierno comunista de China. Y eso no les gustaba mucho a los cardenales asiáticos. No cayó bien porque es un acuerdo secreto, no se sabe, pero se sabe que los comunistas pueden más o menos nombrar los obispos que quieren. En China. En China. Y los obispos de otros países, eso no va. Especialmente en Asia, sí. Sí, claro. Ok, muy interesante. Sí. Cuéntanos sobre tus primeras impresiones del Papa León. Muy alegre, una alegría inesperada tener un papa que es un americano, que viene de Chicago, que es un baseball fan, que es alguien, como yo diría, como juega tenis. Pero lo que me interesa es que es un hombre con mucha influencia gracias a su tiempo de misionario, porque estaba proclamando Cristo a la gente de Perú y tenía un aspecto por eso de abrir el camino de salvación a los demás. Sí. Y eso, además de su experiencia en el Vaticano, convenció a muchos cardenales que es un hombre que puede guiar la Iglesia con ese espíritu misionario, pero también tiene, desde el punto de vista de organización, muchos dones.
Is this a break, un quiebre con la idea de la iglesia progresiva de Francis, del Papa Francisco? Puede ser que sí, vamos a ver, porque en términos de estilo, de presentación, es más formal, tiene como aspecto muy papal, me llama la memoria de Pío XII, que era un papa italiano, pero a la vez tiene que ver si va a nombrar como la gente que le ayuda, los secretarios de diferentes organizaciones en el Vaticano. Yo tengo esperanza que vamos a tener, yo diría, un camino que no contradice la fe católica y también da asegurar a la gente la misión de la iglesia religiosa, no política. Sí, eso es. Todos quieren que el Papa sea católico y que no sea político, ¿no? Aunque claro a veces las cosas crucen. Sí. Eso es lo que dijo Marco Rubio. Sí. Una cosa que te quería mencionar, yo vi que el Vaticano hizo una cosa muy interesante y pusieron un website, o conectaron un website al website Vaticano de música sagrada, de un cura que está enseñando a la gente cómo cantar en latín, las partes de la misa en latín. Esto es algo que yo creo que Papa Francisco nunca haría, ¿no? Qué cosa más grande, porque a mí me gusta el canto gregoriano. A mí también. Y eso es el misterio de la oración y de la fe. Creo que Papa Francisco no era tan litúrgico de esta manera. Pero este Papa, León, vamos a ver. Sí, son unas buenas señas, ¿no? Sí, claramente. Reverendo Gerald Murray, muchas gracias. Gracias a usted. Ok, Latinoamérica está siguiendo los pasos políticos del modelo Bukele. Discutimos al regresar. Y además pueden ver nuestro programa de lunes a viernes por nuestra página web, noticias.fox, y nuestro canal de YouTube a las 4 de la tarde. También por Fox Nation a las 5 de la tarde. No se lo pierdan. Clubes legendarios, estadios icónicos, maestría defensiva y feroces rivalidades. Siente toda la pasión de la Serie A, toda la temporada, en vivo y en exclusiva por Fox Deportes. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. El éxito de El Salvador en el control del crimen tiene la atención de todos. La congresista republicana de Florida, Ana Paulina Luna, visitó El Salvador y se reunió con el presidente Nayib Bukele para conocer de primera mano su modelo de seguridad. Su recorrido por la prisión CICOT destacó aún más la locura demócrata. You know that they're off the streets, but when I tell you walk in and there's a heavy feeling, I mean that. I wouldn't even call them gangs or cartels. I think that they're more on par with the death cult. It's pretty sickening that people in Congress are choosing to advocate for people like this, and they have no idea. They haven't been there. Long term, they don't understand what happens. They need to stop. This is not just politics. It's not just click. This is not just fundraising. It's real impacts to people's lives, and they need to understand that. Y en América Latina lo entienden. De hecho, varios países ya están tratando de replicar el éxito de El Salvador. Miremos. En Argentina, Manuel Adorni anunció que los delincuentes ya no recibirán planes sociales, se les quitarán los celulares y trabajarán mientras cumplen su condena. En Ecuador, Noboa quiere construir cárceles en medio de la nada, como el CECOT. En Honduras se ha reforzado el estado de excepción. En República Dominicana, Abinader ha militarizado las calles y endurecido medidas para frenar el crimen. Y El Salvador no solo está deteniendo el crimen, el presidente Bukele está poniendo a estos delincuentes a trabajar para servir al pueblo que una vez lastimaron y trabajar para ganarse una liberación anticipada o early release.
Un influencer de redes sociales entró en una fábrica donde los prisioneros trabajan cada día. Every single person you see right here are prisoners here inside of El Salvador, but they are now being used to help rebuild and reshape the entire country. Each person you see right now here has a sewing machine, and they are making the clothes for schools, hospitals, and all of these prisoners. Every single day they work here inside this factory, 2 days is taken off of their sentence. So that means if they're supposed to serve 4 years, they can technically serve only 2 years, helping reduce the time of these people's sentences and also helping build up the country. ¿Debería el gobierno Trump seguir el ejemplo del presidente Nayib Bukele y hacer lo mismo? Muchos llaman la transformación de El Salvador de ser la capital mundial de asesinato a convertirse en el país más seguro del hemisferio occidental un milagro. ¿Qué puede aprender América y el resto de Latinoamérica del milagro salvadoreño? El analista político en El Salvador, Herbert Esmahan, está conmigo ahora. Bienvenido, Herbert. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar aquí. Gracias. Pues díganos cómo era la vida en El Salvador antes del presidente Bukele, porque yo pienso que los americanos no entienden eso. Pues claro, te cuento. El Salvador ha pasado de ser la nación más peligrosa del mundo a ser una de las más seguras en todo el hemisferio occidental. Esto no solamente es un milagro de Dios, sino que es los resultados del esfuerzo de un líder firme que se opuso a los poderes globalistas internacionales que querían mantener a El Salvador sometido en un ambiente de tristeza y criminalidad. Todos sabemos que las organizaciones globalistas trabajan para crear inestabilidad en las naciones de Latinoamérica, porque ellos se benefician de esto. Al haber inestabilidad y crimen en los países latinoamericanos, a los ciudadanos no les queda más que buscar otras opciones a través de la inmigración ilegal hacia el norte. Al solucionar el problema del crimen y traer una vez más la esperanza de vivir, oportunidad económica y educativa a los ciudadanos, esto ayuda a que no solo se reduzca el número, los porcentajes de migración hacia el norte, sino también a que los salvadoreños construyan un mejor futuro aquí, en su territorio, sin necesidad de salir a buscarlo. Sí. Otra vez, quiero hablar un poco de cómo era la vida en El Salvador antes de Bukele, porque yo estaba viendo una entrevista con el presidente Bukele, donde él dijo que lo primero que hizo cuando ya estaba preparado él y su gabinete para enfrentar a los malignos carteles, que estaban orando, o sea, they were praying. Dijo que estaban luchando contra fuerzas demoníacas. Y cuando la congresista Ana Paulina Luna entró a CICAR y estuvo entre los criminales, ella también dijo que se sentía un espíritu oscuro y pesado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Claro. Te comento, antes del presidente Bukele, El Salvador vivía una muy triste realidad, donde las personas no podían emprender negocios, no podían enviar a sus hijos al colegio y no podían vivir las comodidades diarias que muchos de nosotros vivimos. Para el salvadoreño común, vivir en El Salvador era vivir en opresión constante, y eso era porque las pandillas dominaban. Las pandillas controlaban territorios enteros y tenían su gobierno extraoficial, un shadow government. Ahora, gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, no solo se ha combatido el crimen, pero se ha restaurado la paz y la esperanza y la oportunidad para todos los ciudadanos salvadoreños. Y es verdad lo que tú decís, esto es más que nada una batalla espiritual. Sí. La lucha contra el globalismo es una lucha espiritual. El presidente Bukele ha identificado, o mejor dicho, ha definido 3 pilares en su forma de gobernar. Lo primero es Dios. Algo que él ha mencionado en todos sus discursos es que hay que tener una gran fe en Dios, una fortaleza a través de él para poder combatir estos problemas. Número 2, la unión social. En El Salvador hemos dejado atrás las divisiones políticas para encontrar un punto en común del cual partir como nación, como ciudadanos, bajo un solo Dios, una sola bandera, y progresar
como nación. Y número 3, combatir estas instituciones globalistas internacionales que quieren crear inestabilidad en los países. Hace poquito el presidente Bukele anunció la creación de una nueva ley que le va a cobrar un impuesto de 30% a todas las ONG globalistas que vienen a querer influenciar la política salvadoreña. Podríamos decir que estos 3 pilares se resumen en el lema nacional de El Salvador: Dios, unión y libertad. Solo tengo 15 segundos. ¿Qué puede aprender América, los Estados Unidos, de Bukele y el milagro de El Salvador? Yo creo que El Salvador se ha convertido en un ejemplo para todo el mundo a seguir. Y eso es porque hemos demostrado que con Dios y con firmeza se puede crear una nueva nación. Bueno, Herbert Esmahan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Exponiendo el lobby petrolero de Venezuela, discutimos al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Todo el mundo sabe que el petróleo venezolano es dinero sucio. Pero, ¿qué tan sucio? El dictador venezolano Nicolás Maduro está corriendo hacia nuestros enemigos, China y Rusia, en busca de ayuda. Está cediendo bajo las tarifas y sanciones impuestos por el presidente Donald Trump, la manera de Trump de castigar a Maduro por robar las elecciones presidenciales de Venezuela en julio. El presidente y yo hablamos de eso hace un mes. Maduro no es el líder legítimo, la oposición ganó por mucho. ¿Cuál es el plan para manejar esta situación? Well, we just did secondary sanctions, as you know. You saw that, tariffs in a way. Yes. But secondary sanctions on the oil. And basically anybody taking oil from Venezuela is not allowed to, in any way, shape, or form, come into the United States and deal with the United States and trade. And I never saw boats go so quickly out of a harbor. So we'll see. And we're looking at Venezuela very, very carefully. Okay. Es la misión de Trump asegurarse de que la dictadura de Venezuela no se beneficie de las empresas americanas. Él canceló el acuerdo sucio de Chevron con Maduro, esencialmente ahogando económicamente a un régimen socialista que ha llevado a su país a la ruina. Hoy, más de 80% de su población vive en pobreza. El dictador Maduro está desesperado por dinero y todo el mundo lo sabe. Chevron lo sabe. Venezuela es rica en petróleo, una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Así que aún hay mucho negocio para hacer en Venezuela. Y es un país que está a solo un paso de nosotros. Por eso es extraño cómo Chevron, un gigante del petróleo de Texas, de repente se convierte en un experto en geopolítica. Los CEOs de Chevron están desesperados por convencer a los americanos de que la mejor manera de mantener a nuestro país seguro y a China alejada del hemisferio occidental es financiar a una dictadura brutal que viola derechos humanos de forma sistémica. We're the only American company that remains on the ground in Venezuela, which sits right across the Gulf of America from our country. And if we were to leave, as others have, the oil production continues and American companies are replaced by companies from other countries. And historically, that's been Chinese companies, Russian companies, and others that are not necessarily in America's interest to see our hemisphere ceded to companies from other countries that we don't have the same kinds of relationships. El error de Chevron es intentar convencer a Trump y a Venezuela de que son los salvadores. No, no lo son. La respuesta está en el pueblo venezolano y poco a poco están ganando la batalla. Chevron también cree que conoce la historia. Nuevamente erróneo. China ha tenido sus raíces en petróleo venezolano durante décadas. Nada de esto es nuevo. La buena noticia es que la oposición venezolana nunca ha habido sido tan fuerte. Su líder, María Corina Machado, nos lo dijo a nosotros. Miremos.
Yo quiero ser muy clara, Maduro está en la posición más débil de la historia de este régimen. Además, la decisión que ha adoptado el presidente Trump y su equipo, incluyendo el secretario de Estado Marco Rubio, es la correcta y ya está teniendo efecto a lo interno del régimen, que es tratar al régimen como lo que es, un sistema criminal. Maduro ha convertido a Venezuela en el safe haven para la operación de todos los enemigos de Occidente y de Estados Unidos. Maduro es la cabeza de un sistema criminal, no solo un dictador, y representa una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero hoy está más débil que nunca. El exmiembro de la Junta Ejecutiva de Petróleos de Venezuela, Pedro Mario Murelli, está conmigo ahora. Pedro, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es la última información que tienes sobre Chevron y sus esfuerzos para detener a Donald Trump de revocar su licencia para operar en Venezuela? Creo que con la fecha de la terminación de la licencia, que es el final del mes de mayo, hemos visto una acción increíble de parte de Chevron, directa e indirectamente a través de personas, mensajes, inclusive tanto venezolanos como extranjeros, tratando de explicar no solamente las bondades de Chevron, sino los riesgos de que Chevron salga de Venezuela. El problema es que utilizan argumentos que nadie le cree y que difícilmente la administración Trump, que ha investigado muy bien el tema, lo va a creer. El tema de que los chinos van a entrar o los rusos van a entrar es básicamente como diciendo aquí viene el lobo, cuando casi todo el mundo sabe perfectamente bien que tanto los rusos como los chinos han tenido casi que peores experiencias en Venezuela que ninguna otra compañía. Entonces no exactamente están esperando ahí en la puerta para entrar a producir el petróleo que Chevron no produce. Eso es totalmente falso. ¿Qué tan importantes son estas sanciones a los países que hacen negocios con Venezuela para el éxito del movimiento de la oposición en Venezuela? O sea, ¿es importante, o sea, es necesario para que eventualmente salga Nicolás Maduro de poder? Bueno, yo puedo decir que el dinero que está pagándole Chevron en impuestos y regalías al gobierno es el dinero que el gobierno utiliza para preservarse en el poder y para reprimir a los venezolanos. Si hay una relación directa entre el ingreso que le paga Chevron y la dictadura. Así que, obviamente, cualquier ingreso que se detenga, que se pare, que no le entre al gobierno, le va a costar mucho más financiar un sistema que solamente se está manteniendo por el abuso y la represión. No existe un apoyo popular, no hay un apoyo militar sustancial y definitivamente no hay apoyo internacional. Maduro se mantiene en el poder reprimiendo y financia la represión con dinero del petróleo. Aquí está el secretario de Estado, Marco Rubio, hablando sobre Nicolás Maduro y Tren de Aragua. Esto era ayer. Escuche. I agree 100% with the FBI's finding. This is a prison gang that the Venezuelan government has actively encouraged to leave the country. There's no doubt in our mind and in my mind and in the FBI's assessment that this is a group that the regime in Venezuela uses not just to try to destabilize the United States, but to project power like they did by murdering a member of the opposition in Chile. Hay un desacuerdo en las evaluaciones entre la comunidad de inteligencia y el FBI y Marco Rubio en lo que se respecta a la conexión entre Nicolás Maduro y Tren de Aragua. Yo creo que el problema real es que el régimen de Maduro es la banda criminal más grande que hay. Que tenga relación o qué es la naturaleza de su relación con el Tren de Aragua, lo podemos discutir, qué tan cerca es, cuánta gente del régimen mantiene relación, cómo salieron de la cárcel, cuál fue la operación en la que se escaparon miles de miembros del Tren de Aragua, en unas operaciones rarísimas que se hicieron, en que básicamente cuando llegaron a la cárcel se han ido todos los miembros, los pandilleros del Tren de Aragua. Entonces, lo más importante es entender que es el régimen el que es la banda criminal organizada más grande que hay en Venezuela y que está impactando no solo la vida de los venezolanos, sino la vida de toda la gente en el hemisferio. Eso es lo que hay que entender. El problema, o sea, el Tren de Aragua es un apéndice de una banda criminal.
María Corina Machado ha estado en nuestro programa recientemente y dijo que el régimen de Maduro nunca ha estado más débil. ¿Crees que podríamos ver el fin de su régimen en cualquier momento, en algún momento pronto? Yo creo que es muy importante que haya una presión sostenida, y eso quiere decir presión interna y presión externa. Obviamente el régimen y sus aliados están haciendo todo lo posible para evitar esa presión, y es ahí, Rachel, donde entra Chevron, y es tan sospechosa la posición de Chevron. Yo creo que Chevron pudiera imaginar y debería imaginar que su futuro en Venezuela es mucho más próspero en democracia que con esta dictadura. Y sin embargo, están haciendo todo lo posible por darle oxígeno a Maduro, tratando de darle perdón, que la gente lo interprete de otra forma, que le eliminen las sanciones. Y llevan años en eso. Esa es la parte increíble. Creo que la fortaleza viene de ahí. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, Pedro. Pedro Mario Murelli, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Rachel. Beyoncé está utilizando a su hija de 13 años como un backup dancer en sus conciertos. ¿Deberían madres permitir eso? Discutimos al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. No hay ningún problema que los niños quieran involucrarse en el negocio de su familia. Pero ¿qué pasa si ese negocio está sexualizando y la niña tiene solo 13 años? Eso es lo que está sucediendo en la última gira de la superestrella Beyoncé. Su hija, Blue Ivy, es bailarina de apoyo actuando junto a hombres sin camisa, vestuarios sugerentes y movimientos de baile cuestionables. Con tan solo 13 añitos, ¿no es Blue Ivy demasiado joven para saber el mensaje que estos movimientos de baile están enviando a audiencias de estados de miles de personas y a audiencias digitales de millones? Incluso Beyoncé sabe que es demasiado pronto. Hace apenas 2 años, inicialmente rechazó la petición de Blue Ivy de ser bailarina de apoyo en su entonces Renaissance Tour. Beyoncé cambió de opinión más tarde. Y los liberales en los principales medios de comunicación están apoyando a Blue Ivy. Insisten que objetivar a una niña de 13 años es empoderador y elevador. La hipocresía de la izquierda es evidente. Los liberales dicen que está bien que una niña de 13 años participe en esta actuación tan centrada en adultos siempre y cuando su madre Beyoncé lo permita. Pero los liberales no creen que se necesita el consentimiento de los padres cuando un niño quiere mutilar su cuerpo en la transition a otro género. La izquierda tampoco cree que el consentimiento de los padres sea necesario cuando se trata de materiales sexualmente inapropiados en las escuelas públicas. Le han quitado a los padres sus derechos. Empezaron con lo que podemos enseñarle a los niños en el colegio y ahora básicamente los padres no tienen la menor idea de lo que está sucediendo con la indoctrinación de los niños y su género. Y ya sabemos que después cuando estos menores que pasan por estas transiciones, cuando son adultos, tienen 1.000.000 de problemas y sienten remordimiento porque en realidad no tenían la madurez de tomar la decisión correcta. Y aquí tenemos adultos que en realidad esto es abuso infantil, esto es abuso de niños. Aquí está para opinar la directora nacional de Moms for Liberty, Catalina Stubbe. Catalina, muy bienvenida al programa otra vez. Gracias Rachel. ¿Por qué a tantos liberales les parece bien la sexualización de los niños, ya sea en la escuela o en el escenario? Definitivamente esto es bastante preocupante porque representa la objetivación de una niña
y obviamente la negligencia de una madre para protegerla de la posible explotación. O sea, esta situación nos demuestra una cuestión cultural y una cuestión moral pues más amplia. Primero, la sexualización inapropiada de los niños y segundo, la hipocresía dentro de las ideologías liberales que afirman pues proteger a las poblaciones vulnerables. Obviamente los niños, especialmente las niñas, pues no deben ser colocados en posiciones que los usen como objetos o mucho menos expuestos a temas de adultos masculinos que no pueden comprender, porque es que a los 13 años es muy posible que no entienda los matices eróticos de ciertos movimientos de Exacto. baile o las implicaciones que tienen entre los miembros de la audiencia masculina. O sea, esto no es una cuestión de talento, sino de proteger la inocencia y la dignidad de la niña. Absolutamente. Yo estoy viendo las fotos y es que no parece que es una niña de 13 años. Obviamente la están poniendo maquillaje y ropa que no es adecuada para una niña tan joven. Es, como tú dijiste, es obvio que es una niña muy talentosa, ella baila muy bien, pero ¿es eso una justificación para comprometer su inocencia? No, totalmente. El papel de un padre o particularmente de una madre es proteger a los niños de tal explotación y pues promoverla para el beneficio personal o por la fama. Creo que la infancia debe preservarse como un momento de pureza y aprendizaje libre de las presiones de sexualidad y la crítica de adultos. Esto además le quita la oportunidad de criar a su hija en diversos talentos o en otras profesiones. A mí, yo estoy preocupada por la oportunidad de que la niña pueda perder y desarrollar el potencial en otras Sí. profesiones, porque a los 13 años obviamente se encuentra en una etapa crítica a la que sus intereses y talentos podrían fomentarse en campos como académico, tecnología, ciencias, deporte, incluso el emprendimiento o pues los negocios, dada la influencia de la familia. Sí, absolutamente. Yo también estaba pensando, Catalina, que la verdad es que no solo es Beyoncé y todos los padres, al darles a los hijos y los adolescentes su cell phone, teléfonos inteligentes, estamos poniendo en riesgo esa inocencia de nuestros hijos, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Yo sé que los padres deben tener la última palabra en decidir sobre lo que es mejor para sus hijos, pues incluida la educación, incluida darle un teléfono y esto, la atención médica, la exposición pública. Pero definitivamente la idea de que una madre coloque a su hija en una posición tan explotadora, pues contradice el principio fundamental de los derechos del padre y sobre todo lo que tú estás diciendo, ponerle en las manos un arma tan poderosa como es un teléfono sin explicarle las consecuencias, las repercusiones psicológicas y lo adictivo que es. Sí. Obviamente eso entra en una decadencia cultural más grande donde se erosionan los estándares morales tradicionales. Catalina Stuve, siempre mucho common sense. De Moms for Liberty, Catalina Stuve, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Rachel, muchas gracias por invitarme. Un horrible choque de un barco de la Marina Mexicana contra el Brooklyn Bridge en Nueva York deja a 2 muertos. Les traemos un reportaje al regresar. Y ahora, un equipo especializado de investigadores está en la ciudad de Nueva York investigando lo que causó el horrible choque de un barco de la Marina Mexicana contra el Brooklyn Bridge que mató a un joven marino mexicano y a una joven cadete. El reportero Brian Llenas nos viene con más detalles, con los últimos detalles. Brian, bienvenido. Rachel, buenas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está ahora a cargo de la investigación sobre cómo y por qué un barco velero de la Marina de México de 147 pies de alto chocó contra el puente de Brooklyn el sábado. La embarcación llamada Cuauhtémoc debía dirigirse hacia el sur por el puerto de Nueva York rumbo a Islandia, pero tomó la dirección equivocada tras perder el control del timón. It's like when the vessel lost propulsion, then it started to drift backwards. And when it drifted backwards, that's when it struck the lower part of the Brooklyn Bridge. This seems to be a complete accident. However, we're going to let the investigators determine what caused this malfunction, this mechanical malfunction.
whether it be with the propulsion system, with the power system. El accidente dejó 2 marinos muertos y 22 heridos, la mitad de ellos en estado crítico. En el momento del choque, los tripulantes mexicanos estaban en los mástiles del barco realizando un saludo ceremonial al país anfitrión y a los espectadores. Minutos después, se les vio sujetándose desesperadamente a los mástiles dañados, tratando de no caer. Lamentablemente, la cadete mexicana América Yamilete Sánchez, de 20 años, y el marino Adal Jair Marcos perdieron la vida en el choque. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que todo indica que se trató de un accidente. Nuestra solidaridad siempre con una cadete y un marino que fallecieron. Y vamos a estar atendiendo. Y ya la causa, pues, le está revisando Secretaría de Marina y pues, las autoridades de allá que también están revisando. El Cuauhtémoc permanece atracado en Nueva York mientras autoridades mexicanas colaboran con agencias estadounidenses para determinar la causa del accidente. Rachel. Brian Llenas, muchas gracias por tu reportaje. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Snapchat para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Rachel Campos Duffy.